Assalamu alaikum, paz y bendiciones, mis hermosuras hermosas, ¿cómo están? Espero que estén muy contentas, muy felices, que Allah me las bendiga mucho. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que es mi historia personal. Yo intento que en este canal hablemos solamente de Islam y no de mí. Sin embargo, creo que, bueno, esta pregunta va a empezar a surgir constantemente y por eso creo que es necesario que yo les haga un video aclaratorio donde les platique cuál es mi historia con mi hijab. ¿Por qué me tapo tanto? ¿Por qué es algo así? Y etcétera, etcétera. Ay, y las de ustedes que me conocen desde que inicié mi canal hace 8 años, en el 2012 o 2013, por ahí así, creo que fue en el 2013, inicié un canal que no es este, es otro canal. Este canal lo empecé hace 2 o 3 años apenas. Bueno, la historia de mi hijab es una historia larga, larga y llena de cosas intrincadas, islamofobia, dolor y sufrimiento. Y espero yo, inshallah, que tiene un final feliz. Y por eso creo que es bueno compartirlo con ustedes, porque puede servir de inspiración, pero también sobre todo para poder aclararles la situación. ¿Por qué me cubro tanto en redes sociales? En realidad, voy a empezar con esa pregunta. ¿Por qué me cubro tanto? Porque ya salió la primera pregunta, ya salió la primera hermana con esa duda de, a ver, yo soy musulmana, ¿tú por qué? O sea, ¿por qué sales así? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede por ahí? Subhanallah. Esto no es fácil para mí, les voy a decir. Hay motivos religiosos, claro que hay motivos religiosos y también hay motivos personales. Es un balance entre las dos cosas. Yo fui la primera musulmana latina en salir en un canal de YouTube con niqab. El niqab es el velo que te cubre el rostro. Digamos, empecemos por ahí. Fui la primera musulmana latina en salir con el velo cubriendo el rostro en YouTube, en redes sociales. Y mi canal era sobre blogs, era sobre mi vida. Hablábamos, por supuesto, lo que yo iba aprendiendo del Islam. Trataba de compartirlo con ustedes y básicamente esa era la situación. Recibí muchísimas críticas por utilizar el niqab, por utilizar el velo. Y además me pasaron muchas cosas en mi vida personal. Esto es muy duro para mí. En realidad yo no quería volver a salir en mis videos en persona, por motivos religiosos y por motivos personales, ambas. Yo no estaba lista para volver a salir. De hecho, fue como un experimento que decidí realizar. Decidí realizar este experimento de salir en redes sociales así, o sea, salir aquí ante ustedes en YouTube, completamente cubierta, porque es una cuestión de identidad. Yo no quiero que mi identidad sea conocida. No quiero salir a la calle y que la gente sepa quién soy. Claro, yo no soy nadie, o sea, mis canales son muy pequeños. Yo no soy una influencer importante, ni mucho menos. Pero yo no salgo así a la calle. O sea, si salgo a la calle nadie va a saber que yo soy esa persona que hace los videos. ¿Sí me explico? O sea, es un poco de eso. Entonces, por un lado es que yo quiero enfocar mis canales en el mensaje y no en mi persona. O sea, no es lo que yo hago con mi vida, no, mis canales en español, específicamente mis canales en español, yo quiero transmitir un mensaje y no quiero transmitir mi persona y mi vida y quién soy y cómo hago las cosas y cómo practico el Islam, sino que quiero platicarles a ustedes cómo aprendo Islam, qué aprendo del Islam y poder compartir eso con ustedes, inshallah, si Dios quiere. Ese es mi objetivo, es que ustedes y yo podamos aprender el Islam juntas. Que ustedes y yo podamos llevar este camino, acercarnos a Dios, acercarnos a Allah, nuestro Creador, juntas y aprendamos la religión. Ese es mi objetivo. Mi objetivo no es hablar de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos, de mis rutinas, de lo que sí hago y lo que no hago como musulmana, etcétera, etcétera. Ese es el primer punto. Por lo tanto, si de lo que quiero hablar es del Islam, entonces, ¿qué importa? O sea, si estoy bonita, si estoy fea, si estoy a la moda, si uso hijab o niqab, si aparezco en la pantalla o no aparezco, o sea, ¿qué importa? Y durante los últimos 3 años, yo había decidido definitivamente no volver a salir nunca jamás en mis videos. Y lo estoy rompiendo, ahora lo estoy haciendo, decidí hacer ese experimento, ver cómo me siento yo y qué reacción tengo también de ustedes. ¿Ah? ¿Qué reacción tengo de ustedes como entre mis seguidores, o sea, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar si yo me atrevo a salir cubierta de nuevo?
¿Qué va a suceder? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Va a ser positivo? ¿Va a ser negativo? ¿Me va a gustar o no me va a gustar? Eso lo estoy descubriendo. Hasta ahorita me siento muy incómoda, ya me sentía muy contenta de no salir delante de la cámara, de platicar con ustedes y de estar como solo grabando la pantalla y compartiendo con ustedes cosas que escribo, cosas que descubro. Pero ciertamente en el primer instante que yo aparecí en el video, mis videos tuvieron muchísimas más vistas, muchísimas más. Y obviamente, o sea, obviamente si estamos aquí, si estamos en YouTube, es porque queremos transmitir un mensaje. O sea, quienes hacemos YouTube queremos transmitir un mensaje. Y naturalmente queremos que ese mensaje llegue a la mayor cantidad de personas. Y aquí es donde a mí me genera mucho conflicto porque siento que es como, o sea, o sea, mi persona tiene que estar ahí para que el mensaje sea escuchado. Y si mi persona no está, entonces el mensaje no se escucha. Eso a mí me causa mucho conflicto, porque no quiero que lo que yo hago tenga que ver específicamente con mi persona, sino con el mensaje. Ok. Ahora estamos haciendo este experimento, viendo qué sucede. Tengo una amiga, mi hermana en el Islam, que me ha presionado mucho, me ha dicho, inténtalo, 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 y decidí intentarlo, hacer este experimento y ver qué sucede. Bueno, como les dije desde un principio, esta historia va a ser larga, vayan por sus palomitas. Todavía ni siquiera empiezo, ya llevo 7 minutos y esto es nada más para decirles por qué inicié, por qué empecé a salir de nuevo en mis videos. Bueno, ¿por qué? Porque es un experimento. ¿Por qué me tapo tanto? Les voy a decir, ¿hay una razón religiosa? Sí. El Corán nos dice que debemos cubrirnos y vestir con modestia. Y después hay un hadiz donde el profeta Muhammad, un hadiz es una narración, y el profeta Muhammad nos dijo que no deben mostrar de su belleza más que lo que es evidente. Y dijo que son las manos y el rostro. Hay otro hadiz que dice las manos, el rostro y los pies. Entonces, bueno, hay varios puntos de vista con respecto a qué tan largo debe ser el hijab, o sea, la ropa que te cubre. Desde dónde hasta dónde te debe cubrir. Y eso dependiendo de las escuelas de pensamiento que tú sigas. Apenas ayer les hice un video sobre las escuelas de pensamiento. Espero que les sirva y ahí podemos entender un poquito más. Ciertas escuelas dicen que una mujer no debería, por ejemplo, digamos, los que son más intensos dicen que la mujer no debería salir, no debería trabajar, no debería mostrarse en público, su voz no debería ser escuchada. Es algo intenso. ¿Por qué? ¿En qué se basan? Se basan en que en una ayat del Corán, en un versículo del Corán, Allah le dice a las esposas del profeta, y esto es específico para ellas porque dice, oh esposas del profeta, y les da varias instrucciones que son exclusivamente, solamente y únicamente para ellas. Porque dice, oh esposas del profeta, y después les da una serie de instrucciones a ellas. Y entonces las mujeres que quieren, digamos, ser más religiosas, que quieran practicar más intensamente, entonces tratan de apegarse a esas normas que eran solamente para las esposas del profeta. Y entre esas normas dice que ellas no se pueden volver a casar después de que el profeta Muhammad, la paz con él, haya fallecido. En el Islam, a lo largo y ancho del Islam, si una mujer queda viuda se puede volver a casar después de 4 meses dentro de las leyes del Islam. Pero las esposas del profeta Muhammad no deben casarse y es una instrucción que se les dio. Oh, hombres creyentes, no tomen por esposas a las esposas del profeta. Después dice, cuando alguien venga a hablar con ustedes, no hablen con voz suave como en la época previa al Islam, de manera que la enfermedad de la otra persona vaya, no me lo sé de memoria. Pero al final lo que dice es que no deben hablar ellas con otras personas, con otros hombres, con una voz suave. ¿Por qué? Porque cuando fallece el profeta Muhammad, la paz sea con él, ¿quiénes son las personas que van a transmitir el mensaje? Van a ser sus compañeros y sus familiares, y entre ellos, por supuesto, sus esposas. Entonces, lo que se entiende es que ellas van a transmitir el mensaje, pero que no utilicen una voz suave para que las personas que vayan no se enamoren de ellas. O sea, estamos como siendo muy conscientes de que los hombres pueden
perder la cordura nada más por escuchar la voz, porque la instrucción ya estaba que cuando hablen con ellas, hablen poniendo una barrera de por medio. Lo que nosotros entendemos es que después de que el profeta Muhammad falleció, las esposas del profeta Muhammad se quedaban en sus casas, las cosas se le eran traídas a ellas y había una cortina, solamente podían hablar con ellas a través de una cortina. Los hombres solamente podían hablar con ellas a través de una cortina. También hay otra narración en donde el profeta Muhammad, donde una de las esposas del profeta Muhammad, la pasa con él, dice que estaban haciendo el tawaf, que estaban dando vueltas alrededor de la Meca, y cuando vieron que un hombre se acercaba, se pusieron el velo sobre el rostro, lo cual significa que tenían el rostro descubierto, pero cuando un hombre que no era de su familia apareció, se cubrieron el rostro. Esa es la razón por la cual las personas decretan, las personas de conocimiento han dicho que la mujer debería cubrirse. Y por otro lado, como esta idea de que no deberían hablar suave, por ejemplo, como así de, ay, mi vida, mi amor, que deberían como ser como directo al grano, a lo que vas. Y bueno, esa es la idea. Estas instrucciones vienen tanto en el Corán como en las narraciones. Entonces, algunas personas solamente, bueno, usan su hijab, otras personas deciden cubrirse con el velo, otras personas deciden no mostrar nada de sí mismos como si estuvieran detrás de una cortina. Por eso se cubren las manos, se cubren el rostro, o sea, esto también es parte, si tú quieres, o sea, si tú quieres. Eso para algunas escuelas dicen esto es voluntario y lo haces si tú quieres. Pero hay otras escuelas de pensamiento, otras personas de conocimiento que dicen es obligatorio y bueno, y hay otras personas que casi el hecho de que existas al ser mujer es prohibido, o sea, como que deberías estar encerrada en una caja, no hablar con nadie nunca, es algo, así es, hay personas muy radicales, muy intensas y así. Entonces muchas de ustedes van a pensar que yo soy una persona radical, que no sé qué, y por eso vengo aquí a decirles, bueno, ustedes pueden pensar lo que se les dé la gana, yo no me voy a meter a sus cabezas a decirles qué tienen que hacer. Les digo lo que hay en mi corazón. A mí, por supuesto que me gusta, o sea, no quiero ser una persona pública. Y en esa parte sí me gusta seguir esta parte de la religión donde prefiero estar cubierta con un manto y no ser una persona pública. No quiero ser una persona pública, no quiero enseñarles dónde vivo, qué como, qué hago, a mis hijos, mi vida. Eso no lo quiero hacer porque además he sido muy dañada en redes sociales, y es a lo que vamos ahora. Ay, astaghfirullah. Entonces ya les dije, bueno, motivos religiosos de que existe, sí existe, de que está permitido que yo me cubra de esta forma, está permitido, pero va a haber quienes incluso así digan, está prohibido porque estamos escuchando tu voz, y quienes así piensen, pues nada más no escuchen el video, agua que no has de beber, déjala correr y sigue tu camino. En fin, esos serían, digamos, mis motivos religiosos. Yo creo que esto está permitido y lo hago porque está permitido y chan chan. Permitido se dice halal, entonces es halal para mí hacer esto de acuerdo a mi entendimiento de la religión. ¿Por qué no quiero que se aparezca mi rostro? No quiero ser una persona pública, no quiero ser conocida, no quiero ser en ningún momento, si en algún momento Allah me permite que mi canal crezca, no quiero ser yo como ser humano, no quiero ser una persona famosa o reconocida. Lo que quiero es como darles el mensaje, transmitirles y que aprendamos juntas. Eso es lo que a mí me gustaría. Y claro que me gustaría tener millones y millones de suscriptores, por supuesto que sí. De una forma positiva y que aprendiéramos juntas y que compartiéramos cosas, claro que sí, me encantaría. Pero eso Allah lo sabe porque de Allah es de quien viene el éxito. Ahora sí, vamos a mi historia personal. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuáles son mis intenciones? Y cuál es el motivo por el cual estoy como tan asustada, por el cual no quiero ser una persona pública, no quiero ser conocida y así, digamos en términos terrenales ahora. Yo empecé mi canal en el año 2013, quizás. Yo me convertí al Islam en el año 2012, en Ramadán. En el año 2013 habré empezado mi canal y sí hacía blogs, hablaba de mi vida, les enseñaba mis cosas, etcétera, etcétera. Y publicaba cosas sobre mi vida. Mi canal creció muy rápido. Llegué quizás en un año
a tener casi 14,000 suscriptores en otro canal, no en este. Y todo aparentemente iba bien, pero yo empecé a tener muchos problemas desde el mismito momento en el que decidí usar el hijab. ¿Cuándo decidí usar el hijab? Yo decidí usar el hijab el primer día que decidí convertirme en musulmana. Y entonces esta es la historia de mi hijab. Yo decidí convertirme en musulmana y decidí que para convertirme en musulmana yo tenía que estar lista para rezar y para taparme. O sea, fueron las cosas que dije, yo no me voy a tapar, yo no me voy a tapar. Y entonces, como yo no me quería tapar, yo no quería ser musulmana. Les voy a decir algo, yo estudié el Islam durante una semana. Y antes de eso, yo tenía 7 años estudiando religión. Tenía 4 años estudiando budismo, leyendo, practicando, meditando. Tenía 7 años leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, acercándome a la iglesia cristiana, hablando con testigos de Jehová. Llevaba 7 años en búsqueda de un camino religioso y en los últimos momentos yo estaba pensando, solo pensando, no tomé ninguna decisión, pero estaba pensando que me gustaría ser una monja católica, irme a vivir a un monasterio. En ese momento no podía porque, bueno, trabajaba, tenía mis hijos, era una situación que no, o sea, no tenía sentido, pero era algo, digamos, como un sueño que yo quería. Como ser misionera, irme a algún lugar, ayudar a la gente en el nombre de Dios. Eso quería hacer. Era solo un deseo, no es que tuviera nada que ver con la práctica durante mi vida. Y entonces cuando yo conocí el Islam, estudié durante una semana intensamente. En ese momento en el trabajo todos estaban de vacaciones y la única que estaba en la oficina era yo y no había trabajo, no había nada que hacer. Entonces pasé esos 7 días con las 8 horas que estaba yo cubriendo en mi oficina, las pasé estudiando Islam, leyendo el Corán, y ese fue el Ramadán del año 2012. Al final de Ramadán, yo hice mi shahada por internet con una persona que me ayudó con la pronunciación, pero desde el mismito momento que tomé la decisión, me puse un velo que tenía en mi casa. Empecé a vestirme con ropa modesta que me cubría mis mangas y que me cubría hasta abajo. Antes de eso, pues yo era una persona normal, que me vestía normal como todos los demás. Y mi vida, pues, era normal. Normal a lo que consideramos normal aquí en Occidente, en México, que es mi país, etc. Perdón, pero es difícil para mí. Yo sabía que este video iba a ser difícil, iba a ser largo. En fin. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Yo desde el día 1 decidí usar mi hijab. Me fui a trabajar con algo que encontré, me lo puse en la cabeza, hice mi shahada y después de eso empecé a aprender cómo rezar. A los pocos días empecé a rezar mal, obviamente, y empecé a leer el Corán y empecé a practicar de la forma caótica y ignorante, de la forma que yo podía, de la forma que yo había entendido en ese momento, y así fue como empezó mi camino. Entonces, desde el día 1 yo cambié mi forma de vestir. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que al poco tiempo empecé a notar que mis vecinos, la gente que vivía alrededor de mi casa, empezó a tratarme mal. De una forma, o sea, fue como así como ¡pum! De la nada. Por eso no me di cuenta. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo que estaba pasando. Realmente me tomó mucho tiempo. Poco a poco mis vecinos empezaron a volver cada vez más y más hostiles. Eran cosas pequeñas al principio que se empezaron a volver cada vez más y más grandes. Después de que me convertí al Islam, me casé, me fui un tiempo a Pakistán, a Emiratos Árabes Unidos, a Dubái, a Abu Dhabi, alhamdulillah. Fue algo para mí muy ilustrativo, es algo que yo quería hacer, fue algo muy bonito. Y cuando regresé a México empecé a tener mucha agresión por parte de mis vecinos. O sea, de pronto las cosas que para mí eran como muy comunes y muy normales, como participar en ciertas cuestiones de la comunidad, ya me eran negadas. Era así como, no queremos. O sea, se reunían y no me invitaban a mí a las reuniones. Hacían planes que para mí era normal participar de vez en cuando. Ya sabes, como vamos a hacer el domingo de plantar flores o el domingo de limpiar o de pintar las banquetas, lo que fuera. Es algo que pasaba poco, pues, pero cuando pasaba, a veces yo participaba y ahora de pronto ya no me llegaban
las invitaciones. Todo empezó así, muy pequeño. Y conforme fue pasando el tiempo, se empezó a volver algo ya muy agresivo. Me poncharon las llantas del carro, me dejaron mensajes escritos en las ventanas de mi coche, con cualquier excusa, ¿eh? O sea, era como, te estacionaste en donde me tocaba a mí, eres una tal por cual, o sea, cosas que nunca jamás antes me habían pasado. Y yo llevaba años viviendo en el mismo lugar y de pronto algunas de las personas ahí alrededor, o sea, como que ¡puf!, algo les pasó y empezaron a tratarme mal, 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 mal. Al grado, si algunas de ustedes me siguen de hace muchos años, al grado que me golpearon. Me agarraron entre dos hombres sin ninguna razón, porque después, bueno, vinieron otros y dijeron, no, es que en realidad tú eres esto, hiciste esto, sin ninguna razón. Yo empecé a denunciar las cosas que me habían sucedido. Por ejemplo, denuncié cuando me poncharon las llantas, y luego mis vecinos que vivían justo enfrente de mí empezaron a tosigarme y a acosarme de diferentes formas. Una de las formas es que ellos tenían muchísimos perros, muchísimos. Tenían como 6 o 7 perros en su casa. Y de los 7 que tenían, 5 los tenían en un lugarcito muy pequeño afuera de su puerta. Y todo el tiempo los perros estaban ladrando. Y algunos de los perros que tenían eran muy agresivos. Sus perros atacaron a mis hijos en varias ocasiones. Y no les importaba, o sea, de hecho me escuchaban que yo venía caminando para llegar a mi casa y les abrían la puerta y dejaban que los perros salieran. Y entonces mi hija, particularmente mi hija, desarrolló una fobia terrible hacia los perros, que todavía años y años después es algo que ella sigue arrastrando y se le quedó como un trauma. O sea, ahora tiene, entre esas tiene varias fobias. Astaghfirullah. Yo hablé con ellos, por supuesto. O sea, son mis vecinos con los que yo había tratado durante muchos años. Les expliqué y les volví a decir, se los pedí amablemente, se los pedí de todas las maneras habidas y por haber. Y ellos me decían que sí, pero seguían sacando a los perros. Y después se empezaron a volver agresivos, me empezaron a insultar. Y de pronto ya fue cuando me di cuenta, porque por fin, después de mucho tiempo de estarme fastidiando, me dijeron, ¿por qué te vistes así? Nosotros sabemos quién eres, tú te crees que eres una santa por ponerte el velo, pero nosotros sabemos quién eres realmente. Y esto vino de varios lugares, ¿no? De varios lugares. También, por ejemplo, cuando me estacionaba, ellos ponían un coche atrás de mi coche para que yo no pudiera salir a tiempo. Este tipo de cosas antes no sucedían, o sea, era un acoso constante, constante. Y no era un departamento, eran varios, o sea, eran varios vecinos que me odiaban, pero fue una explosión, o sea, fue de 0 a 100, fue así de no me importas, a te odio profundamente y no quiero que existas. Era algo muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y finalmente lo que sucedió es que me golpearon. En este intermedio, mi mamá y mi esposo se dieron cuenta de todo ese odio y me dijeron, deja de usar el velo, deja de ponerte el velo. Eso es lo que está provocando a la gente. Entonces ya no uses el velo y ya. Y para mí eso era algo muy doloroso, porque para mí este es algo que me liga con el Islam, o sea, que me liga con Allah. Yo no uso la ropa que uso por ustedes o por la gente en la calle, lo uso porque Allah dice, pónganse su velo sobre el pecho para que sean reconocidas y respetadas. O sea, es parte como de tener una identidad visible de que tú eres musulmana y de que la gente sabe que eres una persona religiosa, que aunque no sepan qué es el Islam, sí identifican que hay algo en ti que es particular, que es algo. Y eso que se identifican inmediatamente que es algo que tiene que ver entre contigo y con Dios. Y se los digo porque me pasó muchas veces también en la calle, que me decían, madrecita, pase, madrecita, o sea, como en una cuestión religiosa. O sea, sí me veían como rara, pero entendían que era algo religioso. O me preguntaban, ¿de qué religión eres? ¿O de qué eres? ¿Ustedes qué creen? Había ya más dudas, mucha gente que se me podía acercar en la calle preguntándome cosas así. ¿Por qué te pones eso? Y entonces, bueno, esto es una identidad y Allah lo dice así en el Corán. Y eso para mí era extraordinariamente importante y lo sigue siendo. O sea, es como cuando decidí convertirme en musulmana, decidí rezar y taparme. O sea, son
obviamente lo primero es mi relación con Dios. Pero después, ¿cómo haces visible para ti mismo? Porque eso es para mí. O sea, yo me pongo mi velo para salir. Eso es mi asunto, mi identidad. Es como, mira, ya Allah, mira, Dios mío, me estoy tapando por ti y para ti. Y así salgo a la calle porque tú lo dices en el libro. Porque tú, ya Allah, tú, Dios mío, dices en el libro que debemos cubrirnos. Y eso también lo dice en la Biblia, por cierto. Entonces, era algo, o sea, esto es algo muy importante para mí. Cuando mi familia me empieza a decir, no lo hagas por tu propia seguridad, o sea, estamos preocupados de que algo te pueda suceder, entonces yo empiezo a batallar así como, no, pero es que esta es mi identidad y yo soy musulmana y tengo que lucir como una musulmana. ¿Y por qué me lo voy a quitar por la gente? Y no, para mí Dios es más importante. Y entonces era esta batalla constante con mi familia hasta que me rendí. Me rendí y dije, ok, basta, no puedo hacer esto, no puedo estar ahora luchando contra mi familia y además contra la gente en la calle. O sea, esto ya no tiene sentido, pues, de ningún lado. Y lo que hice fue que dejé de usar mi velo normal, dejé de usar mi abaya, por supuesto. La abaya es como esta ropa larga que utilizamos encima de la ropa. O sea, tú te vistes normal y arriba de tu ropa utilizas una abaya y utilizas tu velo. Me lo estoy poniendo para ustedes en redes sociales. Afuera yo no uso nada más uso mi hijab normal. Claro que también ahorita como estamos con el tapabocas, pues también salimos con la boca tapada. O sea, toda la gente sale así. Y sí hubo un tiempo en el que en México yo también utilizaba el velo en el rostro, pero era algo demasiado impactante. O sea, realmente la gente como que se impactaba y era algo como demasiado. Entonces lo dejé de usar porque la gente como que sí me veían y se asustaban y era como demasiado impacto visual. Y entonces después dejé mi velo, dejé de usar el velo y lo que hacía es que me ponía un gorrito y me sentía ridícula, me sentía pecadora, me sentía mal, era algo que me dolía en mi corazón, me dolía profundamente en mi corazón. Y entonces cada día que yo salía con mi gorrito salía como triste en mi corazón, así como, ¿por qué por qué no puedo creer lo que creo, vestir como quiera? ¿Por qué no puedo nada más? O sea, es que no le estoy haciendo daño a nadie. Yo no voy a sus casas a decirles qué tienen que creer. No, o sea, no le estoy haciendo nada a nadie, solamente decidí vestirme diferente, creer algo distinto. Y eso fue suficiente para crear todo este odio a mi alrededor. Entonces para mí era como un signo de opresión. Ese gorrito era como un signo de opresión, de que yo no puedo creer lo que quiero, vestirme como quiero y tomar la decisión que yo quiera, porque eso a mis vecinos les perturba por ninguna razón, porque no les estoy haciendo nada, no he cambiado mi relación con ellos. O sea, simplemente se volvieron así. Y no fueron todos mis vecinos, fueron algunos, pero algunos que eran muy agresivos. Y los que no eran agresivos, pues ahí seguían, ¿no? Y me decían, y sí me decían, me da mucha pena que te estén agrediendo así, hablan muy mal de ti, constantemente hablan mal de ti en las reuniones, y te odian, y está muy intenso esta situación. Al final lo que hicieron fue que me golpearon. Yo subí ese video en mi otro canal. Subí el video donde me están golpeando entre dos hombres. Y todavía hubo gente que llegó a comentar como, es que no sabemos qué hizo ella. O seguramente editó el video. Pues sí, edité el video porque estaba muy largo. Porque me golpearon durante pues algunos minutos. Y yo no puse los 15 minutos de la golpiza, sino nada más lo corté a algo conciso, ¿no? Entonces, la cuestión es que cuando yo empecé a hacer las denuncias, uno de los jueces me dijo, necesito que me traigas pruebas de que ellos sacan a sus perros, porque además ellos firmaron un acuerdo donde dijeron que ya no iban a sacar a los perros, y entonces me dijeron, enséñame que realmente están rompiendo el acuerdo para que podamos hacer algo. Y cuando saqué el video de un lugar público y así salieron y me golpearon, y después alegaron que yo estaba grabando desde sus ventanas, lo cual es absolutamente mentira. Y en el video también se puede ver que yo estaba grabando desde mi celular en un área pública, en un área abierta y común. Y se ve cómo me están golpeando y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso también lo denuncié. Cuando fuimos a solicitar los videos de la cámara de vigilancia, llegó toda la familia, o sea, ya no solo las dos personas que me golpearon,
Cuando mi esposo salió, porque en ese momento él estaba pues al fondo de la casa y no escuchó nada, y cuando mi esposo salió también lo golpearon a él. Entonces nos metimos a la casa y fíjense, o sea, nada más imagínense que todo esto mi hija lo estaba viendo desde la ventana y ella tenía 3 añitos. Y ella estaba viendo toda la rebambaramba suceder. Y fue algo horroroso. Fue algo horroroso. Denunciamos y la denuncia no llegó a ningún lado, no hicieron absolutamente nada. Me mandaron al psicólogo de la policía y la psicóloga me dijo que yo era una mentirosa. O sea, tenía el video, pero me dijo que yo era una mentirosa y etcétera, ¿no? Nada más me humilló, fue muy humillante. O sea, y nada más me golpearon. O sea, yo no puedo imaginarme si vienes con una denuncia de algo más importante y te tratan así como una basura, como si fuera tu culpa. Es horrendo. Lo que hice al final es que me cambié de casa. Y ya, me cambié de casa, dejé, ese lugar era de nuestra propiedad, de mi familia, y lo abandoné y lo rentamos. Y no era algo que quisiéramos hacer, o sea, es el lugar donde yo por derecho tenía derecho a vivir, pero no pude porque mis vecinos se volvieron locos y las autoridades no hicieron nada. Y además, o sea, ya llega un nivel de acoso en el que ya vivir es imposible. Entonces me fui a vivir a otro lugar y ¿qué creen que sucedió? Que después de unos pocos meses me empezaron a decir tonterías. Es que tú la del turbante, regrésate de donde vienes. Este es un nuevo lugar donde la gente es nueva y piensan que yo hablo muy bien el español, pero piensan que yo soy árabe. No, nunca porque yo se los haya dicho. Yo les dije a todos que yo era mexicana, se los dije a todos. Pero aún así los comentarios eran regresa donde veniste, no te queremos aquí. Y empezaron después a decir otras tonterías como no nos sentimos seguros, ya saben, ¿no? No nos sentimos seguros contigo, no deberías andar caminando por las calles. De hecho, mandaron a alguien a que me vigilara para que yo no saliera de mi casa, porque según ellos yo no tenía derecho a andar por ahí caminando por donde fuera, porque no lo sé. O sea, no lo sé. Simplemente dijeron que ellos no se sentían bien y que me habían visto, me dijo una de las personas, ¿saben? Era una comunidad cerrada que tenía acceso, una privada, que tenía acceso por puertas de seguridad, y entonces una de las personas que dirigen de la mesa directiva, de las personas que tienen la dirección, digamos, de la asociación o lo que sea, me dijo, yo te vi caminando por la calle. Pero además me lo dijo como si realmente fuera algo, ¿no? Te vi caminando. Y yo dije, ok. O sea, ¿está prohibido caminar? Y fue como otra vez recibir de nuevo así. Y estuve viviendo ahí creo que 8 meses. O sea, en 8 meses, otra vez la discriminación. Otra vez la discriminación. Estas son nuevas personas, es un nuevo lugar, es otra ciudad. Astaghfirullah. Y aún así, lo mismo. Otra vez lo mismo. En fin, inicié otra denuncia y es así como, este es el cuento de nunca acabar. Lo único que me queda para mi futuro es encerrarme dentro de mi casa y no volver a salir. ¿Y saben qué pasó? Nos cambiamos a otro lugar, a otro tercer lugar. Y en ese lugar, fíjense hasta dónde llega. Y yo todavía, en todo este tiempo, no estoy usando mi hijab. Ellos saben que yo soy diferente porque cuando hace calor y estamos a 30 grados, sigo saliendo con mangas largas. Sigo saliendo con una falda que me llega hasta el suelo. Y me pongo un gorrito ridículo y me cubro el cabello y nunca nadie me ve el cabello. Solamente eso, o sea, solamente por eso. Se dan cuenta que yo soy diferente y saben que mi esposo es extranjero. Así nada más esos 2 detalles. En este nuevo lugar ya no hablamos con nadie, ya no tratamos de participar positivamente, ya no tratamos nada, o sea, ya no tratamos de hacer amigos con los vecinos. Solamente hacemos nuestra propia vida y no nos metemos con nadie. Aún así, hicimos amistad con unos testigos de Jehová que iban a la casa a platicar y entonces, ustedes saben, o sea, ellos vienen, platicamos y las pláticas de Dios eran algo tan enriquecedor. Entonces les preguntábamos, como ustedes qué creen y qué dice la Biblia sobre esto, y era algo muy enriquecedor y compartíamos y era algo muy bonito, alhamdulillah. Y venía toda la familia, venía el esposo, la esposa y tenían una niña y entonces ellos también me preguntaban, ya dentro de la casa pues ya yo usaba mi hijab para recibir a las visitas.
solo para recibir a las visitas, lo normal. Y entonces ellos nos preguntaban sobre el Islam, nosotros les preguntábamos sobre su religión y aprendíamos juntos. ¿Saben qué hicieron en este nuevo lugar? Ya no nos dejaron entrar. Y nosotros dijimos, pero son mis amigos, me vienen a visitar a mí, a mi casa. No, pero vienen a hacer proselitismo. No van a venir a ninguna otra casa, vienen a mi casa a hablar conmigo, son mis amigos. Pues cerraron la puerta y ya no los dejaron pasar. Y la persona, por más que hablamos, ya no los dejaron pasar. Ya la única manera que teníamos de hablar con nuestros amigos era salir del lugar donde vivíamos y poder... O sea, esto es como... Es que no hay salida. O sea, a donde quiera que fuéramos no había salida. Siempre había limitaciones, siempre había problemas. Astaghfirullah. Así fue. Hasta que me fui de mi país. Y ya ni siquiera siento en el corazón cuando digo mi país, ya digo me fui de ese lugar. Y no es con todos, o sea, no es con todos los latinos, no es con todos los mexicanos, no toda la gente, o sea, al mismo tiempo les estoy diciendo, hicimos amigos testigos de Jehová, es decir, no es que fuera toda la gente así, no es que toda la gente que sea católica sea así, porque también en el primer lugar de donde me cambié, la mayor parte de los vecinos eran católicos y unos estaban todos cucu y fueron los que se pusieron agresivos y otros también eran católicos, pero también me hablaban y eran los que me advertían y me decían, ten cuidado, están hablando mal de ti, están haciendo planes en tu contra, ten mucha precaución. Entonces, no es en contra de los católicos, no es en contra de los mexicanos. Mi familia, yo tengo familia en México, en Cuba, en Estados Unidos, amo a mi familia y toda mi familia son latinos. Entonces no es el resentimiento que tengo con ellos, sino con la gente ignorante. En todo este intermedio, acuérdense, yo estoy haciendo videos en YouTube, ¿vale? Y entonces publiqué el video donde me están golpeando. La mayor parte, o sea, el 99.9% de los comentarios fueron de apoyo. Ustedes, todas las que están en el canal, me apoyaron, todas, o sea, todas. Tuve muchísimos comentarios de apoyo, muchísimo soporte, y les agradezco muchísimo a todas las de ustedes que hayan estado conmigo en ese tiempo, y todas las que no vayan a ver ese video. De todos modos, les estoy agradecida en mi corazón, porque tuve muchísimo apoyo. Hubo personas que me dijeron, vente a vivir conmigo a Aguascalientes, aquí es un lugar bien bonito, es bien tranquilo, vente a vivir a mi casa, o sea, de ese tamaño. Hubo gente tan linda que me ofreció su casa y me dijo, vente a vivir conmigo a mi casa. Fue algo hermoso en ese sentido. O sea, recibí muchísimo apoyo de ustedes, del público, de mis seguidores en YouTube, en redes sociales. Fue maravilloso en ese sentido. Pero por otro lado, no recibí ni un solo comentario de la comunidad de musulmanes. Obviamente ellos me conocen. Yo era la única mexicana musulmana con un canal de YouTube con la cantidad de suscriptores que tenía. Yo era la única. Cuando yo iba a la mezquita sabían quién era yo. Me escuchaban la voz y sabían, esta es la hermanita hermosa, porque siempre les decía, ¡ay, mis hermanitas hermosas! Y entonces ya cuando yo llegaba ya sabían, ella es la hermanita hermosa. Cuando mi esposo subía al área de hombres, ellos sabían quién era él y sabían quién era yo. Pero de ahí, de la mezquita, es que ni siquiera puedo decir sheikh, de los maestros, de los imam, no recibí un solo comentario de apoyo. Ellos sí denunciaron la islamofobia de otras personas, pero no la mía. Y en ese sentido sí me sentí muy triste de que no hubiera absolutamente ninguna muestra de solidaridad por parte de la comunidad musulmana. Eso me dio muchísima tristeza, porque en mi canal la mayoría de ustedes no son musulmanas y recibí muchísimo apoyo. Y recibí muchísimo apoyo de mis seguidores, pero de lo que es la comunidad musulmana en México, no recibí absolutamente ningún apoyo moral. Ninguno. Y olvídate de cualquier tipo de apoyo de otro tipo. Y yo sí era muy activa en estar promoviendo lo que ellos publicaban. Yo lo publicaba en mis canales, en mi Facebook, porque en aquel entonces yo tenía 14,000 seguidores y la página de la mezquita, la página de las personas de conocimiento de los maestros de Islam en México, tenían 500, tenían 200 personas, tenían 1,000 y yo tenía 14,000.
En fin, por parte de la comunidad musulmana en México, yo recibí cero. De la comunidad, o sea, no de las personas, sino de las instituciones. Porque sí hay, y yo sé que saben quién soy yo. En ese momento lo sabían. Quizás ahorita ya no, ya se olvidaron de mí, ya no importo. Pero en ese momento sí sabían quién era yo. Pero no dijeron absolutamente nada y su silencio me dolió muchísimo. Ahora, eso ha cambiado en el sentido de que hay diferentes grupos en diferentes países del mundo que me han apoyado, que me han hecho, por ejemplo, administradora en grupos, en Facebook. O sea, sí hay apoyo. Aquí donde vivo ahora hay una comunidad que me apoya muchísimo, que me ayuda muchísimo, de forma personal. O sea, no tiene nada que ver con mi relación en redes sociales, nada que ver, porque además aquí hablan inglés, ni siquiera me siguen en mis canales porque hablo en español, pero sí hay un apoyo en ese sentido y eso para mí es muy, muy agradable. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. También quiero comentar en este momento que el que era el imam de la mezquita de Polanco, Said, falleció hace poco tiempo. Lo que alcancé a leer es que falleció víctima de la pandemia del COVID y yo hice mi shahada públicamente con él y siempre fue una persona muy decente. Yo llegué a escuchar sus sermones del viernes y le tengo cierto afecto a su familia. Entonces yo pido por él que Allah le conceda el Jannah y que Allah le dé consuelo a sus familiares y a sus amigos. Fue una gran pérdida en el Islam en México. Que Allah le dé paz a él y que Allah le dé paz a toda su familia. Amén. Bueno, continuando, al final yo me salí, me fui a vivir a otro país, ahora vivo exiliada y tengo todavía, aunque ya han pasado algunos años, todavía tengo dolor en mi corazón, como que me he desapegado mucho de la cultura mexicana, ya no siento mi origen allá, ya no, o sea, es como si me hubieran arrancado completamente y como si toda mi identidad y nacionalidad hubiera desaparecido. Ahora simplemente siento como esta comunidad con Dios y sí me gustaría formar una comunidad en redes sociales con ustedes de forma positiva. En fin, esa es mi historia. Esa es mi historia. Ha sido una historia de islamofobia, ha sido una historia de mucho dolor. Ahorita estoy aguantándome las lágrimas muchísimo y creo que en cuanto termine el video voy a llorar y llorar y llorar. Y este es un capítulo que yo quería cerrar y esa es la razón por la cual me cubro porque no me siento segura. No me siento segura. En general, vivo con miedo a cómo va a reaccionar la gente. Vivo con miedo a que me conozcan, a que sepan quién soy, a recibir odio y así. Obviamente, como todo en redes sociales, se genera mucho odio. Y parte de entre las cosas que yo hacía antes en mi canal es que daba ciertos servicios y cosas y siempre hay gente que malentiende. Por ejemplo, tengo un curso de árabe en línea y hubo una hermana que se enfureció y dijo que era absolutamente prohibido que yo diera clases de árabe y que yo no tenía derecho a cobrar y que me iba a acusar con el sheikh de la mezquita. Y no sé si lo haya hecho. A mí nunca nadie se acercó a mí a decirme absolutamente nada. Pero, pero había cosas. O sea, así como había cosas muy positivas, les digo, yo no sentí esa cercanía con la institución del Islam en México. No la sentí, no la he sentido hasta ahora. Me han contactado, por ejemplo, de España, de Egipto, de Pakistán, pero de México nunca me han contactado. Para bien o para mal, ¿eh? Para bien o para mal, es como si yo simplemente no existiera. Entonces ya he cambiado incluso mis canales, los he puesto que estoy en Estados Unidos o que estoy en España, pero ya como que mi identidad con México se ha desbaratado, no con los mexicanos, no con las personas, sino como con la institución del Islam en México. Es como, ya yo no tengo nada que ver, no, nada, o sea, ni para bien ni para mal, simplemente es como, yo soy harina de otro costal, como se dice, ¿no? También obviamente en la comunidad hubo gente que me odiaba
de una manera infame, inexplicable. Algunas eran mujeres que tenían mucha atracción hacia mi marido, porque a veces íbamos con frecuencia a la mezquita, por ejemplo en Ramadán y así, y entonces había chicas que les gustaba mucho mi esposo, que le ofrecían matrimonio, y bueno, o sea, como pueden darse cuenta hasta ahora, pues no se casó con ninguna de ellas, continuó conmigo. Y no es algo como tener el ganador, eso es algo que le pasa a muchas hermanas que están casadas con musulmanes extranjeros, reciben muchas ofertas de hacer cualquier cantidad de cosas ilícitas y desagradables. No es algo que me haya pasado solo a mí, le ha pasado a muchas hermanas y es algo muy lamentable, muy triste. Y esa es la parte que es muy dolorosa de ofrecerse para ser una segunda esposa o tercera o lo que sea. Y hay muchas chicas que lo hacen de una manera muy inmoral. Y entonces, en ese sentido también había mucha envidia, o en el sentido de que no querían pagar un servicio, querían que yo casi casi que les regalara los velos o así, o sea, era como, no te atrevas, ¿no? O sea, no te atrevas a cobrar por nada porque no tienes derecho, porque tú quieres ganar dinero con el Islam y, ay, o sea, sí, ay, por Dios. O sea, esto no es un negocio, ¿saben? No es un negocio. O sea, vender velos puede ser una cosa punto y aparte de practicar o no practicar el Islam. Mucha gente no es musulmana y vende velos. Son dos cosas completamente diferentes. Tener un negocio, dar un servicio, no tiene nada que ver con la religión. O sea, obviamente, si entre musulmanes tenemos que tener, o sea, hay cierta moral que debemos tener como musulmán en todo lo que hagamos en la vida, pero hay mucha ignorancia también. Entonces yo sé que también había mucho odio en mi contra. Lo sé porque lo leía en los comentarios. O sea, en los comentarios me amenazaban de muerte. Y personas, no mis vecinos, o sea, personas comunes que me habían visto en la mezquita, que se sentían que yo no era merecedora de lo que sea que ellos pensaban que yo tenía, porque, o sea, nunca he tenido grandes cosas, alhamdulillah, digo, gracias a Allah, Allah es quien sabe qué te da y por qué te lo da y en qué medida y cuándo y cómo y por qué. Yo no sé, o sea, de verdad no entiendo por qué algunas pocas personas en redes sociales me odiaban tanto, o sea, un nivel como tan grave. Y es otra de las razones por las cuales yo no quiero ser conocida en redes sociales. No quiero ser conocida, no quiero que mi rostro se vuelva motivo de mofa, de que me hagan memes, de que nada. ¿De acuerdo? De hecho, por eso dejé de hacer comedia, dejé de tratar de hacerlas reír y de hacer, porque me empezaron a hacer memes en unas páginas y entonces ya como mi presencia, mi persona, y ahorita no le van a hacer meme a un pedazo de tela. A final de cuentas esto ya nada más se ha vuelto como algo que está ahí. Ustedes saben que hay un ser humano detrás de todas estas telas, pero ya no me voy a ofrecer para que mi imagen sea mal usada en público. Eh, Son muchas razones. No me siento segura y el no ser parte de el no ser una imagen pública me hace sentir más segura. Si yo pudiera como poner una sábana y nada más aparecer en la sombra, creo que ese sería mi ideal. De hecho, ¿se acuerdan que les hice videos desde las sombras? Y yo quería que esa fuera como la nueva temática, pero tampoco tuvieron éxito. Entonces estoy tratando de entender qué hacer, cómo acercarme a ustedes de manera que ustedes se sientan cercanas a mí y que reciban el mensaje, o sea, que podamos tener una interacción de alguna forma. Y estoy intentando con esto, no sé si va a ser la nueva forma en la que me voy a acercar a ustedes, no lo sé, porque tampoco, eh, este no es mi ideal, esto no es la manera que a mí me gusta, ¿no? En fin, vamos a seguir intentando, vamos a seguir experimentando y viendo cómo podemos estar juntas, aprender juntas, platicar, conversar, compartir y bueno, esa es la historia de mi hijab, esa es la historia de cómo tuve que defenderme con uñas y dientes, de cómo tuve que huir de donde vivía, a donde ya no llamo mi país. Mi país es donde estoy ahorita. Mi país es Allah. Mi religión es mi lugar. El centro, mi corazón, mi geografía, mi identidad es con el Islam y ya no es ni con las personas, ni con la comunidad, ni con el país a donde pertenezco. Y bueno, así han sido las cosas, COVID ha sido difícil para todos
Y este es el nuevo experimento y vamos a ver. Por favor, déjenme sus opiniones, déjenme sus historias de hijab. Si no los quieren publicar, me los pueden mandar por email, ikramusulmana@gmail.com, así como es el nombre de mi canal, ikramusulmana@gmail.com. Les agradecería si quieren, ¿por qué no hacemos más videos de sus historias con el hijab, sus historias de cómo se convirtieron en musulmanas? Si quieren mandarme también un video de cómo se convirtieron en musulmanas, eso sería fascinante y me encantaría poder publicarlo aquí en mi canal. Sería maravilloso, me encantaría tener esa nueva sección. Y eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, que se hayan quedado aquí, que me tengan paciencia. Y nos vemos en el próximo video, inshallah, si Dios quiere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah, Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, sea con todas ustedes.